Platicando de las infecciones del oído medio, la otitis media, y voy a comentarles de una parte del tratamiento cuando esto se vuelve crónico y se queda ese moco, aunque ya está estéril, pero se queda ahí atorado y no podemos liberarlo fácilmente a través de la nariz, como dijo el doctor Alberto, el tratamiento de descongestión de la nariz, que además está relacionado esto con un problema que vamos a hablar ahorita que se llama disfunción de la trompa de Eustaquio, o también se le llama ototubaritis, que es una inflamación de este espacio. Ahorita lo vamos a platicar. Y este tratamiento consiste en, cuando tenemos el moco atorado detrás de la membrana en ese espacio, el doctor nos había comentado que nosotros mismos podemos hacer un pequeño cortecito en la membrana con un cuchillo especial para drenar ese moco. Hay ocasiones en las que esto no es suficiente para drenar completamente las secreciones, y lo que tenemos que hacer es dejar un conducto de drenaje más permanente. No es totalmente permanente, muchos de ellos inclusive se caen solitos a los 6 meses, hay otros que quitamos al año y se llaman tubos de ventilación. Es un pequeño tubito de plástico que se pone muy similar a como hacemos el corte en la membrana, hacemos el hoyito similar y dejamos ese tubito, es como un popote de plástico chiquitito, casi microscópico, y se deja, digamos que anclado a la membrana. Esto lo que nos genera es una comunicación con el exterior directa del oído, a través de la cual pueda drenar ese moco que quedó atorado, y además compensa la presión de la parte interna del oído. Eso es para cuando ya se estuvo volviendo, se empezó a volver crónico esto. Generalmente tiene muy buena respuesta, en particular en los niños. Quizás la última línea de defensa que tenemos contra estas infecciones, cuando ya es más difícil de controlar. Y les comento que tiene una relación con la enfermedad de la ototubaritis o disfunción de la trompa de Eustaquio, porque esta también tiene que ver con las presiones del oído y la dificultad para compensarlas. Ahora, ¿qué es esto de la trompa de Eustaquio? La trompa de Eustaquio es un conducto que de hecho es un órgano porque tiene movimiento, se abre, se cierra, tiene mucosa, es decir, el mismo tipo como de piel que tiene la nariz, tiene músculos, y todo este conducto lo que hace es comunicar la parte media del oído con la parte de atrás de la nariz. La función, pues hay varias funciones que tiene este conducto. Por un lado nos ayuda a compensar la presión del exterior con la presión de adentro del oído para que el tímpano se pueda mover, digamos que sin restricciones. Nos ayuda a drenar el moco natural que se produce en el oído para que no se quede atorado, y además es una de las líneas de defensa del oído para que las infecciones no suban desde la nariz hacia el oído. El problema viene cuando este conducto empieza a fallar, y puede fallar por muchas causas. Una, y quizá la más común, todos la hemos sentido, es cuando tenemos una infección de nariz, cuando tenemos una gripe, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay un proceso de inflamación, se cierra ese conducto y lo primero que vamos a sentir es el oído tapado. En el caso de una gripe como es esto que estoy platicando, pues una vez que se resuelve este problema, pues también el oído se vuelve a normalizar, es decir, se desinflama la trompa de Eustaquio, vuelve a entrar el aire al oído y se compensa. El problema es cuando esta disfunción de esta trompa no viene dada por una infección simple, como en este caso. Puede haber situaciones específicas de la membrana, por ejemplo, una lesión química con algún irritante que llega a afectarla. Hay personas que tienen una tendencia a que sus trompas sean chiquitas y que no se abran suficientemente bien, y en estos casos, pues el problema se puede volver crónico. En las personas se les tapan los oídos con regularidad, les cuesta mucho trabajo destaparlos, y además esto, como no permite un drenaje natural del oído, pues nos puede llevar a infecciones del oído como las que acabamos de platicar, en particular la otitis media. Pero esta diferencia de presiones por sí sola puede llegar a dar dolor, y esto lo que ocurre es que como adentro del oído no estamos metiendo aire, no estamos generando presión, y por fuera sí están entrando, es decir, a través del conducto externo, pues la presión de la atmósfera sigue actuando. Lo que hace es que empuja el tímpano, y los bordes del tímpano, como es una tela muy delgadita, pues esta se va a mantener a tensión, o sea, se va digamos que a tratar de como absorber hacia la parte del oído medio. Eso genera dolor, genera una sensación de oído tapado, y muy parecido a lo que habíamos visto con las infecciones del oído medio, pues puede dar zumbidos, puede dar mareo. Son síntomas parecidos. Realmente aquí la cuestión es hacer el diagnóstico mediante un par de maniobras. Uno es la visualización directa a través del endoscopio o del otoscopio, que son dos aparatitos que nosotros tenemos
en el consultorio como otorrinos, en donde podemos ver directamente el tímpano para ver si adentro hay un moco infectado, moco transparente, que es un moco que está estéril, como en la otitis media, ya sea aguda en la infección o serosa, cuando ya lo único que queda es un moco estéril, o en este caso lo que llegamos a ver es una membrana que se ve como si estuviera chupadita hacia dentro del oído y que además no tiene una movilidad normal. Nosotros tenemos algunas maniobras, ya sean físicas, que es pasar la saliva con la nariz tapada o tapar la nariz y tratar de soplar contra esa nariz tapada como si estuviéramos pujando. Nosotros al visualizarla con el endoscopio podemos ver el movimiento del tímpano. Si nosotros vemos que no se está moviendo, pues nos lleva a pensar que aquí hay un problema de ventilación, un problema de la trompa de Eustaquio, y quizá el que nos hace el diagnóstico de manera más eficiente, más objetiva, pues es un estudio que se llama timpanometría, en donde podemos ver el movimiento de manera objetiva. Se utiliza presión a través de una perilla, es un aparato en realidad que tiene una perilla neumática, avienta aire y ve la respuesta del tímpano, y objetivamente podemos saber si hay una gran presión negativa dentro del oído o es otra cuestión la que estamos teniendo y ni siquiera es una cuestión del oído. Así nosotros podemos definir si realmente está disfuncionando esta trompa de Eustaquio y podemos empezar a tomar decisiones para el tratamiento. Sí, aquí el principal síntoma es la sensación de oído tapado, pero también muchas veces se produce un síntoma que también es característico, que se llama algiacusia, que es una sensación de incomodidad o en algunos casos inclusive de dolor, que se puede desencadenar por ruidos fuertes. Entonces el paciente muchas veces lo refiere, o nosotros muchas veces también lo interrogamos de manera intencionada. ¿Qué pasa cuando se exponen a ruidos intensos? Y el paciente normalmente menciona que genera mucha molestia en el oído, no lo toleran. Entonces obviamente pues buscan cubrirse el conducto con algo, se lo cubren con la mano o buscan ponerse algún algodón o algo físico para evitar que llegue. Entonces esto es lo que normalmente llega a causar, más la sensación normalmente de tapado, y también en algunas ocasiones también puede existir cierto grado de zumbido, y esto muy parecido a lo que les dije hace rato de la otitis media aguda, en el cual hay que mejorar la ventilación nasal. Aquí también es lo mismo, hay que mejorar la ventilación nasal. Obviamente depende también mucho de la edad. Este es un padecimiento mucho más común en niños que en adultos. Normalmente en los niños se debe al crecimiento de un tejido que se llaman adenoides, que ya lo hemos explicado en programas anteriores, y depende de la severidad del problema y del tamaño que tengan esas adenoides, pues el tratamiento puede ser médico o en algunos casos se requiere también la cirugía, en lo cual consiste en vaciar toda esa zona, liberar los drenajes de la trompa de Eustaquio que están ocluidos por esas adenoides, y con eso pues el paciente empieza a tener una resolución importante, ya que de aquí casi siempre vienen los casos de otitis media crónica, que es desde la infancia. El oído nunca tuvo una buena cantidad de aire en su interior, nunca se ventiló bien. El huesito que está detrás del oído, la mastoides, tampoco se ventila. Entonces son huesos que son pues mucho más susceptibles a infectarse, y pues de aquí vienen estos problemas. Entonces por eso es importante valorarlo, porque son padecimientos que se pueden adquirir desde los primeros años de vida y que pueden dejar secuelas auditivas, obviamente permanentes, en algunos casos un poquito más severas que otras, pero al final de cuentas pues una discapacidad auditiva. Así es, y como también lo habíamos visto en algunas de las otitis, pues también para recomponer esas presiones del oído también tenemos la alternativa de los tubos de ventilación en este caso. Realmente el diagnóstico no es tan complejo, el tratamiento sí es un poquito más lento, digamos, no es una enfermedad que se quite en una semana. Muchas veces si tenemos un moco atorado en el oído medio, si hay un gran proceso de inflamación, alguna alteración anatómica, pues a veces nos tardamos un poquito. En pacientes, por ejemplo, que tienen alergias y que constantemente tienen un proceso de inflamación en la vía aérea, de congestión de la nariz, de la garganta, pues les va a costar un poquito más de trabajo controlar el problema de la trompa de Eustaquio, porque al final de cuentas es el mismo tejido, y así como se afecta la nariz, se va a afectar esta región. Esto es en cuanto a los problemas de la presión del oído generadas por una disfunción de la trompa de Eustaquio. Hay otras enfermedades que nos dan dolor. Este es un dolor pues básicamente directo del oído, pero hay otras enfermedades que nos dan dolor que no son el oído como tal, pero parece que el dolor viene del oído. Quizá la más común, y eso también lo hemos tenido yo creo que casi todo, es el dolor referido
de la pared lateral de la garganta. ¿A qué me refiero con esto? Los nervios que dan la sensación dolorosa de las paredes a los lados de la garganta llevan la información del dolor hacia el cerebro a través de los nervios, pero estos nervios pasan muy cerca del oído medio. Este hecho hace que a veces cuando tengamos el dolor de garganta parezca que es el oído. Normalmente la gente, ¿cómo lo describe? Bueno, cuando tienen una infección de garganta, que además así nos lo mencionan desde el principio, o sea, traigo un problema en la garganta, me duele pasar los alimentos, pero la mayoría dice, empecé simplemente con un dolorcito en la garganta, me dolía un poquito al pasar los alimentos, en las noches, en las mañanas me despertaba con el dolor, pero ahora, cada vez que paso la comida, o hay algo caliente o algo frío en la garganta, me empiezan a doler los oídos, o me duele al pasar el alimento. Y esto es muy fácil de diagnosticar. Nosotros revisamos el oído, vemos que realmente el oído no tiene inflamación, cambios de presión, no hay moco. Sabemos que es un dolor reflejo, tipo ciática, por ejemplo. Ahorita lo vamos a terminar de platicar y les vamos a comentar de otros dolores, no son del oído,